¿Qué tal, ruteros mochileros? Ongoing. Bueno, etapa desde San Feliu de Guíxols hasta Tossa de Mar, ¿vale? Este es el punto de Tres Caminos. Este es un punto muy estratégico. Esto es la variante, el GR92.1. ¿Os acordáis aquella ruta medieval que va por Palau Sator, Puigdarcas, Peratallada? Pues viene a parar hasta aquí. Ahí tenemos San Feliu de Guíxols, ¿vale? Que está el camino que viene de San Feliu de Guíxols. Y aquí es el GR92, ¿vale? Que es el sendero del Mediterráneo, el que baja desde Portbou, ¿vale? Llega, si queremos hacer toda la Costa Brava, nos llega hasta Blanes, ¿vale? Y si continuáramos, llegaríamos hasta Tarragona, ¿vale? Que es el camino que ya sabéis que yo tengo hecho y estoy volviendo a repetir, ¿de acuerdo? Entonces, este ya lo tengo completado, que son unos 50 kilómetros, ya está hecho, que es la variante, el GR92.1, que ya os he llamado, os he hablado alguna vez del tema de este camino, que es una variante que hay, ¿vale? Porque el GR92 va por costa y el GR92.1 va por dentro. Ahora me dirijo al Masís de las Cadiretas. Ahora aquí ya se acaba el rollo costa, caminos de ronda, ahora esto ya es mucho más salvaje, ¿vale? Este es un punto muy estratégico que marca los tres caminos, que es sendero, GR92, la variante GR92.1 y aquí tenemos el camino que nos vamos en dirección a... nos iríamos a Portbou, ¿vale? Este es el que pasa por San Feliu de Guíxols, Sagaro, Platja d'Aro, la ruta de las 18 calas que tenéis a Cala Rovira, Cala Sacova, bueno, todo esto lo tenéis en Wikiloc. De hecho, acabo de acceder al Wikiloc, os voy a grabar esta etapa, ¿vale? Es una etapa de unos 25 kilómetros, 800 de nivel, ya es potente, me la he guardado para el final del verano, ya que ahora ya estoy ya muy en forma, ya me estoy preparando ya para la aventura pirenaica, que los que me seguís ya sabéis que ya de aquí ya me voy lo que es a la pica de estas, voy a hacer aneto y voy a hacer un poquito de algunas etapas salteadas por tramos de la Transpirenaica, que más o menos ya estoy por Estaón, ya ha pasado lo que es Tabascan, ¿vale? Entonces, aunque ya me dirijo al Pirineo Aragonés, pues ya de ahí aprovecharé, haré noche en la Reinclusa, refugio de Aneto, y si las condiciones climatológicas me dicen que sí, y tengo que hablar con un par de compañeros que ya han pasado por delante mío y ya la han hecho, y la han hecho incluso en condiciones un poquito peores, que me han dicho que la escupidera del glaciar está un poco jodido, que resbala, pero bueno, ahora supongo que con la bajada de temperaturas creo que no habrá ningún problema. Todo esto ya será dentro de 2-3 semanas, ¿de acuerdo? Así que nada, ya me he metido en medio del bosque. Esta es la zona que a mí realmente me gusta. El día es espectacular, martes, día 16, 8:15 de la mañana, y vamos. Y ya como veis, siempre os hablo de las señales del GR92, aquí ya dejan de desaparecer ya en las farolas y tal, aquí ya todo ya, pues aquí hay que controlar mucho, ¿vale? Sé que el camino es muy intuitivo ahora, pero luego hay que cuidar. Me dirijo, esto es el Masís de las Cadiretas, aquí voy a pasar varios collados, ahora me viene un repecho, una pendiente bastante potente y nada, ahora dejaré de grabar así poder respirar un poquito, coger fuerzas, que ahora me viene, pues bueno, un tramito chulo, exigente y a disfrutarlo. Así que nada, con alegría y entusiasmo, let's go. Bueno, de momento bien, el terreno está húmedo, cosa que hace que no resbale, estoy en una arenilla, se nota que ya la noche ya refresca. Y con que estos días atrás haga, bueno, algunos días han habido lluvia, pues ha bajado un torrente de agua por aquí y ha limpiado todo lo que digo yo, lo resbaladizo. La verdad es que estoy disfrutando mucho porque el día acompaña muchísimo, pero tengo un problema. No me he acordado del antimosquitos. O sea que... Y aquí os aviso que van con brackets. Pero bueno, aunque lleva un ritmo rápido, bueno... ¿Veis? Vale, ya estoy llegando a lo que es el Masís de las Cadiretas. Y aquí se me ha disparado. Vale, aquí veis la señal del GR92 que ya están puestas por el árbol. Y nada, camino muy intuitivo, no hay que dejarlo. Ya me sonaba el móvil porque os estaba subiendo un vídeo, un reel, que os estaba diciendo ya que había iniciado ya lo que era la ruta. Así que nada, continúo. De momento... Recuerdo hace 2 años cuando pasé por aquí, el terreno igual está un poco cambiante por el tema de... Hace 2 años había mucha sequera, recordaros, el año pasado. Y se ha notado que ha llovido. Como podéis ver, el terreno está bastante como que ha bajado torrente de agua aquí. Ya sabéis que
estamos siendo afortunados, está cayendo bastante agua estos meses y nada, que en verano haya llovido es muy buena señal. Ya en invierno pasado, ya cuando estuve por la zona de Pirenaica, hasta los pantanos muy, vamos, guapísimos. Estuve por la zona de Trem, en la zona por arriba de Llevasita, Bascán, vamos, que los del rafting están contentísimos. Así que nada, aquí ya veo, ya diviso lo que es el masís de las Cadiretas, lo que es el primer collado. Y nada, ya iré contando, ¿de acuerdo? Apago y a la que empiece a ver ya cosas interesantes, tipo de cosas, alguna muralla tengo que pasar si no recuerdo mal, alguna ermita, y iré documentando. De momento estoy muy contento porque al camino los del FEC se han currado y han repasado señales, y como veis está todo muy bien señalizado. Así que nada, con alegría y entusiasmo os pongo un poco turbos y morte y nos vemos dentro de un rato. ¡Let's go! Bueno, ya estamos en Font de la Guilla, ¿vale? Que ya nos indica que estamos... Bueno, en la fuente no hay agua, ¿eh? 16 de septiembre, yo creo que pronto rayará, ¿vale? Está como húmedo, supongo que cuando ha habido las lluvias ha habido agua, pero ahora a 16 de septiembre no hay agua, ¿de acuerdo? Font de la Guilla, ¿vale? Estamos dentro del Espai natural de Masís de las Cadiretas y nada, continuamos. Llevamos un trayecto de unos 2 kilómetros, terreno muy bien, como veis, está en perfectas condiciones, está como húmedo, que digo yo, es perfecto, porque, bueno, no hace falta decir que hay que venir con buen grip, buen calzado. Hostia, que a veces veo gente que va con chancletas, o con estas tipo sandalias que van todas cogidas, pero eso es peligrosísimo, porque os podéis meter, ya no os digo yo, meteros entre uña y carne, meteros en una rama o algo. ¿Vale? Yo cuando veo gente haciendo senderismo con sandalias, no es que no lo entiendo. Pero bueno, cada uno lo suyo. Hay que llevar buen calzado, ¿de acuerdo? Pues nada, continuamos. Os voy a poner otra vez el turbos y morte. Y cuando vuelva a ver... os he marcado en el Wikilog, ¿vale? He marcado donde estaba la fuente. Pero he comentado de que no había agua, ¿vale? Ya sabéis que voy marcando también los puntos de agua para gente que va un poco escaso de agua y me sigue las rutas y ve que marco una fuente. Cuando no hay agua la marco, ¿vale? Muy pendiente. Señales, ¿vale? Que ya sabéis que ya hice un reel donde explicaba la interpretación de estas señales. Recordad que blanco quiere decir que es camino y rojo quiere decir la interpretación, que en este caso estamos en un GR y rojo es el sendero de máximo recorrido, digamos, que como mínimo tiene 50 kilómetros, quiere decir. Blanco y amarillo es el poco recorrido, es el no más de 30 kilómetros, de 30 y 50, y luego están los blancos y verdes, que blanco es camino, verde quiere decir sendero local, que normalmente suele estar en las vilas, los pueblos, rutas circulares, que no supera los 10 kilómetros. Así que nada, os voy a poner turbos y morte. Uy, que me caigo. Bueno, el trayecto estáis viendo que está guapo. Llevo ya unos 3 kilómetros, una pendiente ya. GPS mira ahora, el Garmin marcaba 400 de desnivel y tengo que llegar a 800, o sea que... Pero a mí me va la marcha. Lo que estoy muy contento, el terreno está muy bien señalizado. Han renovado todo lo que son las señales, camino muy intuitivo, ¿veis? Hay 2 caminos, ¿vale? Quiere decir que para aquí, yo creo que si continuamos encontraríamos una cruz, o debería haber una cruz. En este caso no está, pero bueno, ya se ve que el camino se termina. Si continuara el camino habría una cruz blanca y roja, ¿vale? Así que nos vamos para el camino correcto.
Ahora he llegado a un repecho, ahora es todo planete, es un buen descanso. El sol aún no me da, porque son las 9:30 de la mañana. O sea, esta es una ruta que por lo que estoy viendo es ideal para hacer la primera hora. Y sabes que hay algunas rutas que es mejor hacerlas después de comer por el tema, por ejemplo, el camino de Ronda Sagaró, dirección, o el camino de Ronda por la tarde, dirección desde Sagaró hasta Palamós, os va prácticamente vais pillando sombra, ¿vale? Porque tenéis el sol ya a vuestra izquierda. No lo hagáis a las 12 del mediodía porque os pega en la cabeza, vamos, en el mes de julio os deja, vamos, pero bien. Y aquí por lo que estoy viendo, pues bueno, primero ahora, sol también me queda aquí a la izquierda, estoy viendo, ¿veis? Muy bien indicado, y algunas se ven que están pintadas de hace muy poco. Felicidades al FEC, muy bien, han pasado por aquí y han hecho una buena renovación de señales tan importantes para no perderse, sobre todo la gente que es menos experimentada, ¿vale? Los que ya lleváis más trote, ya sabéis, camino muy intuitivo, se nota que es un camino que va pasando la gente, pero bueno, esto puede oscurecer y las señales son vitales. Todo que bueno, es una zona que queda muy resguardada en caso de frío y tal. Aquí quedas muy resguardado de viento, incluso de agua también te podría meter en algún sitio. Vale, ya estoy pasando el collado, no me acuerdo cómo se llamaba. Vale, pues estoy ahora justo en el corazón del Massís de las Cadiretas y nada, yo creo que cuando ya pase el siguiente collado ya empezaré a ver un poco de mar quizá a lo lejos y nada. Ahora os haré un poco de turbos y morte para que no se haga muy pesado, que cuando venga ya alguna muralla, fuente y tal, me vuelvo a conectar con vosotros. Así que con alegría y entusiasmo, continuamos. ¡Let's go! Bueno, me encuentro en el Coll del Escorpí, ¿vale? Aquí nos dice que esto se divide en un PRC, poco recorrido, comarcal 101, que vas al Coll de Sant Baldiri y a Santa Grau de Ardeña. Vamos, que me la apunto para hacerla, que esta no la he hecho. ¿Vale? Aquí nos dice que venimos de Tres Camins, de Sant Feliu de Guíxols, ¿vale? Ya dice que ya llevo 1 hora y 44 minutos de subida, que es por donde he venido ahí, y ahí voy para Estermegros, ¿de acuerdo? Ahí lo tenemos, me queda para, bueno, Sant Feliu de Guíxols también se va por un PR, y me dice que hasta Tossa de Mar me quedan 3 horas, ¿vale? Ya llevo al Puig de las Cols, y nada, muy bien indicado, ¿eh? La verdad que estoy muy contento, hace 2 años no estaba tan bien indicado, así que nada, me continúo para allá e iré informando, así que con alegría y entusiasmo, let's go. Bueno, Coll de la Creu de Marraquer. Perfecto. ¿Vale? Aquí es el PR este que he visto antes, que vas a Sant Feliu de Guíxols. Ahora me estoy indicando. Esto es por donde he venido, que esto es a donde está el Tres Camins. Bueno, Coll del Escorpí, que vengo de ahí. Sant Feliu de Guíxols ya me dice que lo tengo 1 hora y media, ¿vale? Y estoy en el Coll de la Creu de Marraquer, ¿vale? Yo me voy dirección a Tossa de Mar, ¿vale? 2 horas con 50. Me voy dirección a Can Codolar. Lo tengo 17 minutos, me parece que es una masía, ¿vale? Aquí ya me dice Sant Benet, Coll de la Mare de Déu y Sant Feliu de Guíxols, 2 horas y media sería por un PR. Este lo voy a hacer, no lo tengo hecho este PR, ¿vale? Es el 101, me lo voy a apuntar en la agenda, es otra ruta chula, ¿vale? Y este es el camino donde he venido, este es el GR, ¿de acuerdo? Que continúa hacia abajo. Tossa lo tenemos detrás de esas montañas, ¿vale? Está un poco tapadito por ahí, pero bueno, día soleado, temperatura buenísima, son las 9:47, ideal. Ahora ya voy a comer una pieza de fruta, voy a marcar con el Wikiloc este punto, ¿veis? ¿Dónde me está diciendo que estoy? Vale, y aquí está la interpretación de las banderas. Os voy a hacer una foto. Así que nada, con alegría y entusiasmo, ¡let's go!
Estoy flipando. Estoy recibiendo en directo una alerta. Prova d'alerta de protecció civil de la Generalitat de Catalunya. En una emergència real rebries instruccions per protegir-te. Enquesta de prueba, protecció civil. Buah, me he quedado pilladísimo. Por parte de otro teléfono, escuchar. Ahora este lo voy a parar. Claro. Y tengo el otro ahí. Me he quedado súper pillado. Prova d'alerta de protecció civil de la Generalitat de Catalunya. En una emergència real rebris instruccions per protegir-te. https://arcg.is/01 enquesta de valoració. Prueba de alerta de protección civil de la Generalitat de Cataluña. En una emergencia real recibirías instrucciones para protegerte. https://arcg.is/01 encuesta de Ojo, el susto que valoración. me ha dado la alerta esta. Pero bueno, me ha llegado el móvil. Recordar, banderas blancas y rojas, GR, gran recorrido, banderas azules, bicicletas y caballos. Canco Dolar está en ruinas. No entiendo lo de los grafitis, la verdad. No entiendo lo de los grafitis.
Bueno, ya estoy, me queda muy poquito ya para llegar al coche. Ya he hecho, bueno, llevo, si lo veis aquí, ¿vale? Que tengo el Lock. Llevo 14 kilómetros, un desnivel casi de 500, ¿vale? El tiempo total pone 4 horas, casi 5, pero el movimiento han sido, no, tiempo de grabación, tiempo total, sí, 4 horas. Llevo unas 4 horas de caminata. Nada, caminó muy irregular. Ahora sí, ahora está pegando el sol, que es lo que decía en el anterior segmento, que bueno, que a primera hora está muy bien porque te da bastante sombra, pero bueno, estamos a 16 de septiembre, ya el sol ya no quema, pero bueno, ahora ya hace un poquito de calor. Son las 1:37, estoy llegando al final de etapa, creo que en un par de kilómetros ya llego. Y nada, la primera parte ya está concluida, mañana voy a hacer la segunda parte. Para que os hagáis una idea, he cogido desde Sant Feliu de Guíxols, he ido dirección Tossa por el GR92 y justo a la mitad, bueno, un poquito más de la mitad, he vuelto, porque entonces son, lo que hablaba, son 15 o 20 kilómetros entre ida y vuelta, es que tengo que ir y volver. O sea, cuando haga mañana la otra parte, la habré doblado, ¿vale? En vez de coger del tirón, que normalmente una etapa son 24 o 25 kilómetros, he ido y he vuelto hasta la mitad y mañana iré a Tossa, iré hasta la mitad y volveré. Y habré concluido todo el trayecto, ¿vale? Hombre, si me hubiera venido a buscar a alguien al otro lado, pues que a veces pasa o tengo alguna combinación de autobús, pero bueno, no me he querido complicar mucho, aunque la puedo hacer en un par de días también, aunque la doble, porque en vez de hacer 50, pues en vez de hacer 25, pues me cuesta que tengo que hacer 52 kilómetros en 2 días. Pero bueno, es bonito también, y bueno, es bonito. Ya lo he hecho muchas veces, por ejemplo el GR92.1 lo tengo doblado, claro, hacía tramos de ida y vuelta, porque dejaba el coche en un punto, iba y luego tenía que volver a buscar el coche. No iba hasta el final. Hay sitios que sí, que tienes combinación para volver con transporte, pero aquí, bueno, en la zona de la Costa Brava, ya lo sabéis, tema trenes y tal, es mucho más complicado. Pero bueno, que también se disfruta, que a mí me da igual. Total, es hacer una buena etapa, ¿vale? Etapa cada día entre 15, 20, 25 kilómetros, es un muy buen ritmo. Prácticamente voy a 20 kilómetros diarios. Lo que llevo ya prácticamente en 4 meses, pues ya me he cascado, bueno, todo el camino de ronda, hay todo lo que es la Costa Brava en 3 meses y medio, pues contar que hay unos 400, habrá hecho unos 400 y pico kilómetros solo lo que es el GR. He hecho sensins, he hecho excursiones, pateadas a todos lados. O sea, yo creo que ya he cruzado la península ibérica en los 4 meses que llevo haciendo rutas por aquí, la he cruzado bien. Si no he llegado desde Cadaqués hasta Huelva, poco me ha faltado. Pero nada, con alegría y entusiasmo, ya llego al final de etapa. Me ha llegado bien el agua, es un sitio donde hay poca agua, o sea que si venís a hacer este tramo, calcular bien el agua, o sea que no venir aquí en mes de julio a hacer esta etapa porque a la mitad os quedáis sin agua y sin agua no mola. Así que nada, ya voy a cerrar este vídeo, ya no voy a grabar la parte final porque es un poco más técnica, tengo que ir poniendo bien los pies y no tengo ganas de tener un susto. Y ya voy un poco ya lo que es un poco cansado. Y nada, ya este vídeo lo voy a subir a YouTube. Será un vídeo entre media hora, bueno, hay cosas bonitas, he estado en varios sitios, en varias fuentes que no sale agua, he encontrado 3 o 4 ubicaciones de ruinas. Y bueno, todo esto ya lo veréis en el vídeo de YouTube que subiré, que bueno, seguramente subiré, no, ya lo estaréis viendo, ¿vale? Ya sabéis que en Instagram solo puedo colgar vídeos de 3 minutos y en YouTube lo puedo colgar todo, así que nada, con alegría y entusiasmo, let's go, parte 1. Y ahora para rematar la ruta, una pedazo de ensalada, rúcula, tomate, jamón, queso y huevo. Me voy a poner morado. Con alegría y entusiasmo,